Nadie imaginaba que detrás de la sonrisa diaria de Raúl González se acumulaban tres rumores que lo acompañaron por años: que su salida de Univisión escondía más que un cambio de contrato, que su vida sentimental tenía un silencio demasiado largo para ser casual, y que una confidencia fuera de cámaras habría anticipado la decisión que explicaría ese vacío. Estos rumores crecieron como una sombra que se colaba en cada entrevista, hasta que él mismo decidió hablar. Y lo hizo a los 53 años, cuando ya no tenía interés en complacer a nadie. La pregunta que lo persigue desde entonces es simple, directa y cargada de historia. ¿Qué pasó realmente con Raúl? Porque detrás del conductor querido por millones hay un hombre que caminó desde Caracas hasta la televisión estadounidense como quien empuja una puerta pesada y llena de ecos. Su transformación, desde un joven que entregaba pizzas para sobrevivir hasta una figura central de la pantalla, nunca fue lineal. Fue más parecida a un escenario teatral donde cada acto ocultaba un conflicto distinto. Su propio relato parece una antítesis viviente. En las mañanas, un presentador seguro ante las cámaras. En las noches, un inmigrante recién llegado que dormía en un coche durante 28 días, preguntándose en qué momento la vida se había vuelto una prueba de resistencia. Esa imagen contrasta con el hombre que años después entraría a la Casa Blanca invitado por la primera dama. Como un símil dolorosamente exacto, su vida fue una escalera. Algunos escalones firmes, otros astillados. Aún así, por más vertiginosa que fuese su carrera, su vida personal permaneció herméticamente sellada. Ese silencio produjo interpretaciones y esas interpretaciones se volvieron rumores. Lo que nadie esperaba era que Raúl terminara confirmando que, durante años, no tenía interés en abrir su vida privada porque todavía no había encontrado algo que lo hiciera sentir en paz. Esa admisión, hecha delante de un país acostumbrado a cuestionarlo, cambió el rumbo de la conversación. No fue un escándalo. Fue una aclaración necesaria. Antes de continuar con los giros que marcaron su historia, aquí va algo importante para quienes siguen las vidas de estas figuras con un interés genuino. Suscríbete y activa las notificaciones, porque este tipo de relatos solo se entienden completos cuando se escuchan de principio a fin. Y con Raúl, las piezas encajan de formas inesperadas. La revelación que hizo público su momento más vulnerable no surgió de la nada. Apareció después de una conversación honesta sobre su salud, una que lo obligó a reconocer que llevaba años escondiendo hábitos que lo estaban poniendo al límite. No fue fácil aceptarlo. La cámara se convirtió en espejo, y la responsabilidad lo alcanzó. En ese instante, el conductor carismático dejó ver al hombre real. Su historia no busca vender drama, busca explicar cómo un presentador que parecía tenerlo todo, terminó admitiendo que llevaba tiempo sosteniéndose sobre una estructura frágil. Y aunque esa estructura no se rompió, sí crujió lo suficiente como para obligarlo a responder preguntas que había evadido por décadas. Ese quiebre, ese sonido que solo él escuchó, es la razón por la que su confesión fue tan contundente. Aquí comienza el arco más revelador de su vida. Y lo que sigue, aunque inesperado, es parte esencial para entender por qué el país entero volvió a hablar de él cuando ya algunos pensaban que nada más podía sorprender. La versión pública de Raúl siempre pareció sencilla. Un presentador cálido, sonriente, sin escándalos visibles. Pero la historia real empezó mucho antes de las cámaras, cuando era un joven que recorría Caracas con una energía que contrastaba con la incertidumbre económica de su familia. Ese contraste, casi irónico, lo empujó hacia el teatro como quien busca una ventana cuando todas las puertas están cerradas. Aún así, ese impulso no fue romántico ni heroico, fue necesidad pura. Su mamá lo animó a seguir ese camino, mientras su papá temía que los estudios quedaran atrás. Esa tensión familiar marcó su carácter y plantó la semilla de algo que aún no se sabía. La voz que él terminaría usando para sostenerse en los momentos que más lo exigieron. Cuando llegó su primer papel,
No era un protagonista, ni un personaje diseñado para destacar. Interpretó a un enano en una versión muda de Blancanieves, una escena casi absurda si se compara con el conductor seguro que veríamos después. Esa antítesis entre un comienzo diminuto y un futuro inmenso funciona como un símil perfecto de su vida. Un eco pequeño que, con los años, se convirtió en un estruendo. Pero ese crecimiento no fue magia ni buena suerte. Fue resistencia, disciplina y un hambre de escenario que lo sostuvo incluso cuando no había dinero para el transporte. Con el teatro encontró algo más grande que un aplauso. Encontró dirección. Esa dirección lo llevó a graduarse como periodista, lo que le permitió combinar el rigor del oficio con la emoción del espectáculo. En ese punto, Raúl decidió dar un salto que muy pocos se atreven a intentar: dejar su país para buscar un lugar en la televisión de los Estados Unidos. No sabía inglés, no tenía redes de apoyo, no tenía un plan perfecto, pero su determinación lo empujó hasta un aeropuerto donde comenzó un capítulo que él mismo describiría después como el más duro y el más formativo. Llegó a Miami con una maleta que parecía pesar más por la incertidumbre que por la ropa. El sueño se veía enorme, sus recursos, no. Consiguió un coche prestado para dormir. 28 noches ahí. No lo cuenta como tragedia, sino como una etapa que le dejó claro que la vida también empuja con fuerza, y que a veces uno solo puede responder respirando hondo y avanzando. Aceptó entregar pizzas porque era lo que había, y esa decisión lo retrata mejor que cualquier titular. Frente al orgullo, eligió sobrevivir. Esa época lo cambió de forma profunda. El Raúl que trabajaba en teatro soñaba con ser visto. El Raúl que entregaba pizzas soñaba con estabilidad. Esa distancia emocional entre sus dos versiones se convirtió en la base de todo lo que haría después, y mientras él manejaba noches completas sin saber en qué momento todo mejoraría, cada vuelta por el edificio de Univisión le recordaba el sueño que lo sostenía. Pasaba frente a esas ventanas iluminadas con una mezcla de anhelo y terquedad, murmurando una frase que repetía como mantra: algún día voy a entrar ahí. Lo sorprendente es cómo ese deseo terminó conectando con una oportunidad que parecía inalcanzable. Después de enviar su solicitud, pasó un año sin noticias, un año de silencios, trabajos temporales y dudas. Hasta que una llamada cambió todo. 25 de diciembre, un día en que casi nadie espera algo laboral, le confirmaron que tendría un casting en vivo para un programa matutino. Ese contraste entre un día festivo y una noticia que transformó su vida es una de esas escenas que parecen guionizadas, pero no lo estaban. Fue real. El casting no fue cualquier prueba. Era una oportunidad que ponía a temblar incluso a presentadores experimentados. Pero cuando tomó el micrófono, su carisma se alineó por fin con la plataforma correcta. Lo invitaron a reemplazar a un compañero y su participación fue tan sólida que se quedó 13 años. 13 años construyendo una presencia que parecía imbatible. Y sin embargo, bajo esa estabilidad, había una inquietud que él mismo no sabía nombrar todavía, pero que terminaría definiendo una de las decisiones más discutidas de su carrera. Esta etapa marcó la transición hacia su conflicto más complejo, porque el ascenso profesional no siempre protege de las turbulencias internas. Lo que vendría después revelaría una parte de Raúl que pocas personas conocían y que, sin quererlo, lo llevaría al momento donde finalmente admitiría lo que venía cargando en silencio. A pesar del éxito que construyó en Despierta América, Raúl empezó a notar señales que no coincidían con la estabilidad que proyectaba en pantalla. El desgaste era evidente. Había días en los que la energía que mostraba frente al público contrastaba con un cansancio profundo que lo acompañaba desde hacía meses. Ese contraste entre la luz del foro y la sombra del camerino terminó revelando que ya no podía seguir ignorando los cambios que se estaban dando en la empresa y en él mismo. Lo confirmó cuando varios compañeros salieron repentinamente del programa, dejándolo con la sensación de que el piso se movía más de lo que cualquiera reconocía.
Esa etapa lo obligó a replantear decisiones. Sabía que su contrato podía ser modificado en cualquier momento y que por primera vez en años no tenía el control de su propio camino. Los recortes de ese periodo lo hicieron entender que su nombre podía dejar de aparecer en pantalla sin previo aviso. Esa tensión, silenciosa pero firme, fue la que finalmente lo llevó a aceptar una oferta distinta. No era una traición, era supervivencia emocional y profesional. Aunque muchos lo interpretaron como un salto inesperado, en realidad era una respuesta lógica a un entorno que ya no le daba certeza. Su llegada a Telemundo marcó un giro que sorprendió a seguidores y colegas. La imagen del presentador que llevaba más de una década en la misma casa, de repente se veía en otro estudio, con otro equipo y otro estilo de producción. Ese cambio generó interpretaciones de todo tipo, algunas exageradas, otras sin fundamento. Lo cierto es que él buscaba un espacio donde pudiera probar algo nuevo, sin la presión constante de los cambios internos que ya lo tenían desgastado. Y cuando le ofrecieron un programa de variedades junto con proyectos especiales, entendió que era el momento de explorar ese territorio. Aún así, ese movimiento no fue tan sencillo como se narró públicamente. El comentario de un excompañero, donde se insinuaba un distanciamiento, se volvió un punto incómodo. Esa frase, lanzada al aire durante una entrevista, generó dudas sobre la relación que habían tenido durante tantos años en el canal anterior. Raúl no respondió con enojo, pero sí con firmeza. Aclaró que su salida no tenía que ver con disputas personales, sino con una necesidad de estabilidad que ya no encontraba. La ironía es que quienes más lo cuestionaron fueron los que menos sabían lo que ocurría detrás de las cámaras. En esa etapa también enfrentó otro reto: mantener su presencia en el medio mientras lidiaba con un desgaste físico que ya no podía esconder. Las largas jornadas de grabación, los viajes constantes y la presión por sostener el mismo nivel de energía le pasaron factura. Lo notó cuando la voz empezó a fallarle y la ronquera se convirtió en una molestia diaria. Al principio pensó que era algo pasajero, pero el problema persistió lo suficiente como para que los doctores pidieran estudios. 3 pruebas. 3 análisis que lo obligaron a detenerse un momento. No por miedo, sino por responsabilidad. Y aunque los resultados salieron bien, ese episodio lo hizo reconsiderar el ritmo que llevaba desde hacía años. La voz es la herramienta principal de un presentador. Cuando se pone en riesgo, todo lo demás se tambalea. Ese instante lo marcó profundamente, porque entendió que el público ve al personaje, pero el cuerpo lo sostiene la persona. Ese choque entre la imagen pública y la realidad privada lo impulsó a tomar decisiones que antes hubiera postergado, incluyendo cambios urgentes en su estilo de vida. No era dramatismo, era un aviso directo de su propio cuerpo. Su regreso a Univisión, años más tarde, fue la confirmación de que su historia aún tenía capítulos pendientes. Cuando volvió a pisar ese estudio, lo hizo con un contrato distinto, con condiciones claras y con la seguridad de que no repetiría los errores del pasado. El recibimiento de la audiencia confirmó que su ausencia había dejado un hueco que otros no pudieron llenar del mismo modo. Y aunque esa vuelta parecía cerrar un ciclo, en realidad abrió otro. Ese ciclo lo llevó al punto donde, por fin, decidió hablar de lo que tanto le preguntaban desde hacía tiempo. ¿Por qué seguía soltero? ¿Qué buscaba? ¿Qué lo frenaba? ¿Y qué había aprendido de ese silencio largo que siempre evitaba detallar? Sus palabras no fueron un espectáculo. Fueron una explicación honesta. Esa explicación se volvería una de las revelaciones más comentadas de su carrera. Su explicación sobre la soltería no surgió de un impulso improvisado. Fue una respuesta que llevaba tiempo recorriendo su vida como un hilo invisible. En entrevistas siempre esquivaba el tema con humor, pero cada evasiva escondía una verdad que todavía no estaba lista para ser contada. Él mismo lo admitió.
Durante años no encontró un espacio emocional donde pudiera compartir su vida sin sentir que se traicionaba a sí mismo. No era desinterés ni miedo. Era una honestidad que no había logrado ordenar. Cuando lo dijo frente a las cámaras, lo hizo con una serenidad que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde sus inicios. Esa confesión abrió un capítulo que muchos habían especulado, pero pocos comprendían con claridad. Para un hombre que construyó su carrera frente a un público que analiza cada gesto, aceptar que nunca quiso forzar una relación significó un cambio profundo. Su frase más comentada fue breve, directa y contundente. Estaba listo para una experiencia que no había encontrado. Esa declaración conectó con mucha gente que lo había visto crecer en pantalla, especialmente quienes entienden que la madurez llega acompañada de decisiones más conscientes y menos impulsivas. La atención no solo recayó en sus palabras, sino en lo que implicaban. Durante años se dijeron muchas cosas sobre su vida personal, algunas exageradas, otras sin sustento. Él nunca cayó en provocaciones ni alimentó escándalos. Su silencio alimentó teorías, pero su explicación terminó desmontando varias de ellas. Ese momento mostró a un Raúl más cercano, un hombre que ya no tenía interés en cargar con expectativas ajenas. Y ese contraste entre el personaje público y el hombre que se permitió hablar con franqueza generó una conexión inesperada con una audiencia que pocas veces perdona la falta de claridad. A la par de este proceso, enfrentaba otro reto igual de complejo: su salud. El peso había sido un tema delicado desde hacía tiempo, una especie de sombra que aparecía en fotografías antiguas y en comentarios al aire. Lo problemático no era la apariencia, sino las consecuencias físicas que él mismo reconocía que ya eran difíciles de ignorar. Alcanzó un punto donde los análisis mostraban que su cuerpo pedía un cambio urgente. No lo contó como un drama, sino como una llamada que lo obligó a frenar. Su voz lo había alertado antes. Ahora era su cuerpo entero el que exigía atención. Los procedimientos que se realizó años atrás no fueron una solución mágica, como muchos creían. Fueron un impulso inicial. La verdadera batalla comenzó cuando tuvo que cambiar hábitos que llevaba desde la juventud. Lo más revelador fue cuando confesó que, durante años, usó la comida como un refugio emocional, una explicación que resonó con muchas personas de su generación, acostumbradas a cargar responsabilidades sin hacer pausas. Él lo definió como un punto de quiebre en el que decidió dejar de justificar lo que le hacía daño y empezar a construir una versión más estable de sí mismo. Ese proceso lo llevó a crear un proyecto dedicado al bienestar, donde comparte lo que le funcionó y lo que tuvo que abandonar. No lo presentó como un logro definitivo, sino como una ruta que todavía está recorriendo. Ese enfoque transparente le dio credibilidad y lo alejó del discurso superficial que suele rodear estos temas. La ironía es que, mientras muchos pensaban que su vida estaba completamente resuelta, el verdadero trabajo apenas empezaba. Y esa contradicción entre lo que se veía y lo que se vivía se convirtió en uno de los puntos más poderosos de su narrativa. La transformación también llegó a su vida familiar. Cuando compartió el deseo de convertirse en padre, la reacción del público fue inmediata. Su propuesta de ayudar a una amiga cercana en ese camino generó debates, pero también mostró una faceta emocional que hasta ese momento había mantenido con cierta discreción. Aunque ese plan no se concretó, él encontró una forma de canalizar ese afecto a través de sus sobrinos, quienes se volvieron una presencia constante en sus redes y en sus conversaciones públicas. Esa relación terminó siendo un reflejo de la ternura que siempre existió detrás del personaje televisivo. Todo este trayecto, lleno de giros, decisiones difíciles y momentos de claridad, construyó la antesala del punto que aún falta por contar. Porque hubo un episodio que marcó un antes y un después en su vida profesional,
y que lo obligó a replantear no solo su carrera, sino también el lugar que ocupaba frente a las audiencias que lo seguían desde hace décadas. Un episodio que no ocurrió en un foro, ni en una gala, ni en una entrevista, sino en un instante tan inesperado que nadie lo vio venir. El episodio que marcó un quiebre en su carrera ocurrió durante una transmisión que parecía rutinaria. Lo que iba a ser un segmento más terminó convirtiéndose en un momento que puso al público en alerta y a la producción en movimiento. Raúl cayó al piso de manera súbita durante una dinámica frente a sus compañeros. La reacción fue inmediata. Preocupación, silencio, un foro entero que se detuvo. Lo inesperado vino después, cuando él explicó que todo había sido una actuación cuidadosamente planificada para enseñar al público cómo actuar ante una persona que pierde el equilibrio. Esa mezcla entre susto real y lección práctica generó una de las respuestas más fuertes que el programa había visto en años. Su capacidad de usar el dramatismo como herramienta informativa mostró la confianza que tenía para mover emociones sin perder control del mensaje. Ese episodio dejó claro algo que el público intuía desde hace tiempo: su habilidad para convertir una situación cotidiana en un momento que conecta con la audiencia. Aún así, también reveló lo agotadora que podía ser la carga de sostener un programa con tanta exigencia emocional. Ese cansancio acumulado lo llevó a reflexionar sobre la presión constante de mantenerse arriba, incluso cuando la vida personal exigía calma. La ironía es que muchos pensaban que su carrera era puro brillo, mientras él lidiaba con una agenda que ya no era sostenible a largo plazo. A la par de su regreso al programa, los rumores sobre su vida sentimental siguieron creciendo. Algunos espectadores aseguraban que su soltería tenía una explicación oculta. Otros inventaban historias que él jamás confirmó. Lo interesante es que, lejos de entrar al juego del chisme, eligió hablar con una claridad que desconcertó a quienes esperaban una confesión espectacular. Su respuesta fue simple. No había encontrado una relación que se alineara con el momento emocional que estaba viviendo. No necesitó adornos. Bastó con la franqueza. Esa sinceridad conectó con una generación que sabe que la vida no siempre encaja en los tiempos que otros esperan. Su postura sobre el matrimonio igualitario causó un eco particular, sobre todo porque siempre se había mantenido reservado respecto a sus temas personales. Cuando celebró la aprobación de esa ley en los Estados Unidos, no lo hizo desde la polémica ni desde el protagonismo. Lo expresó como quien reconoce la importancia de un cambio social que brinda espacio a quienes buscan una vida más justa. Ese comentario bastó para que algunos medios empezaran a especular. Él, como siempre, evitó explicar más de lo necesario. Prefirió dejar claro que apoyaba a la gente que lucha por vivir sin miedo. Esa actitud reforzó la imagen de un hombre que no necesita gritar para tomar una postura. Mientras todo esto ocurría, enfrentaba un proceso interno más complejo: el impacto de aquellos estudios médicos que encendieron alertas en su cuerpo. Esa etapa lo obligó a reconsiderar los compromisos que aceptaba y los ritmos que llevaba. Entendió que cada foro, cada viaje y cada rutina mañanera necesitaban un equilibrio con la vida fuera de cámaras. Esto lo llevó a una decisión fundamental: cambiar de forma definitiva los hábitos que lo estaban lastimando. Fue un esfuerzo difícil, pero también un punto de inflexión. Y al hablar de esto públicamente, logró que mucha gente de su misma generación se identificara con él. Su transformación física no fue producto de un instante, sino de una constancia que sorprendió incluso a su entorno. Una de las escenas más comentadas ocurrió cuando compartió imágenes de su nuevo estilo de vida. No eran fotos para presumir un cambio estético, eran la evidencia de un compromiso real con la salud, un mensaje directo para quienes se encuentran en una etapa donde el cuerpo empieza a reclamar cuidado. Esa sinceridad se convirtió en una especie de puente entre él y un público que ha pasado por procesos similares,
el vínculo con sus sobrinos vino a llenar un espacio emocional que él mismo reconoció que necesitaba. Las imágenes de ellos jugando, riendo, aprendiendo, mostraban a un Raúl que pocas veces se veía en televisión. Esa parte de su vida íntima se volvió una prueba silenciosa de que estaba preparado para compartir responsabilidades afectivas de una manera distinta. Ese cambio interior también abrió la puerta para que su deseo de formar una familia tomara otro significado, más maduro y más consciente. Cada una de estas transformaciones, públicas y privadas, construyó un terreno emocional que lo preparó para el momento que estaba por enfrentar. Un momento que involucró una decisión que no dependía de él, pero sí transformó su papel dentro del programa. Lo que ocurrió después lo obligó a reevaluar su lugar en la industria, sus prioridades y la manera en que quería seguir adelante. Y aunque nadie lo imaginaba, todo comenzó con un anuncio que llegó sin aviso y que cambió la dinámica del equipo en cuestión de minutos. El anuncio que alteró su rutina profesional llegó en un momento en el que se suponía que todo estaba bajo control. La producción informó que habría ajustes en el formato del programa y que varios segmentos serían reestructurados. Ese mensaje, que en apariencia era administrativo, cambió el ambiente del foro. Raúl lo sintió como un recordatorio de que la televisión puede mover piezas sin previo aviso, y aunque él estaba firme en su posición, entendió que venía una etapa donde tendría que adaptarse rápido. Este aviso no fue una amenaza, pero sí una señal clara de que nada es permanente en un medio donde la renovación se vuelve regla. Lo interesante es que muchos imaginaron que estos cambios serían simples acomodos. Lo que Raúl descubrió, sin embargo, fue que la alteración del programa involucraba decisiones que tocaban directamente a quienes formaban parte del equipo desde hacía años. Para alguien que conocía cada rincón del foro, aceptar que el formato se transformaría fue más complejo de lo que cualquiera podría suponer. Ese proceso lo llevó a cuestionarse por primera vez en mucho tiempo si debía continuar bajo ese ritmo o explorar otros espacios. Su regreso a la cadena había sido un círculo cerrado con fuerza, pero ahora sentía que se abría otro frente lleno de dudas. Es en este tipo de momentos cuando los años de experiencia funcionan como brújula. Él no reaccionó desde la molestia ni desde la impulsividad. Observó con calma, analizó horarios, cargas de trabajo, nuevas exigencias y, sobre todo, la manera en que esas modificaciones afectarían su presencia al aire. Mientras algunos compañeros expresaban abiertamente su inconformidad, él optó por una postura más reservada. Esos silencios dicen mucho en un medio donde todos hablan, y ese contraste entre voces alteradas y su serenidad alimentó la percepción de que Raúl sabía más de lo que decía. Una especie de intuición que el público percibe sin necesidad de explicaciones. Durante esos días, también vivió un reencuentro profesional que dejó una huella especial. La invitación a conducir uno de los eventos musicales más vistos del año lo puso nuevamente en el centro de la conversación. Ese escenario, lleno de luces y artistas internacionales, funcionó como un recordatorio del nivel que había alcanzado. Mientras caminaba entre cámaras y técnicos, recordó su época como repartidor y el coche donde dormía. Esa comparación, tan brutal y tan real, lo acompañó durante toda la noche. La vida, con una ironía casi teatral, le mostraba que cada sacrificio había tenido un propósito concreto. Ese evento también puso en evidencia la conexión que mantiene con el público latino. Personas de distintas generaciones lo saludaban, le pedían fotos, le decían que crecieron viéndolo cada mañana. Esa cercanía, que no se puede fabricar ni fingir, le confirmó que su nombre seguía teniendo peso emocional, incluso en un periodo lleno de cambios inciertos. Y aunque la gala fue un éxito, al regresar al estudio sintió que ahora debía tomar una decisión que había pospuesto por demasiado tiempo. Una decisión que ya no podía ignorar. A nivel personal,
también surgió una conversación que él mismo no esperaba. Un intercambio con un colega de años, durante una pausa de grabación, lo llevó a reflexionar sobre sus prioridades actuales. Esa charla, sencilla y sin dramatismo, terminó encendiendo un punto de claridad que llevaba tiempo esquivando. Entendió que su vida profesional ya no podía ocupar el mismo espacio absoluto que tuvo durante décadas. Había otras áreas que necesitaban atención y para las cuales ya tenía la madurez suficiente. Y esa conciencia, que llegó sin estridencias, le abrió un camino que todavía estaba decidiendo cómo recorrer. Mientras todo esto se desarrollaba, el público comenzó a notar que su participación tenía un matiz distinto. No era falta de energía ni señales de cansancio. Era un tipo de presencia más concentrada, más selectiva, como si cada palabra que pronunciaba tuviera una intención precisa. Ese cambio generó curiosidad. La audiencia que lo seguía desde hacía años intuía que algo importante se estaba gestando, y esa intuición no estaba equivocada. Lo que venía no era un escándalo ni un anuncio abrupto. Era un movimiento cuidadosamente pensado que redefiniría su relación con el programa y con su propia historia dentro de la televisión hispana. Esa transición comenzó con una instrucción interna que llegó en un sobre sellado. Un aviso que no era negativo ni trascendental para la cadena, pero sí significativo para él. Ese sobre contenía la señal que lo llevaría directamente al desenlace de este recorrido. Una señal que lo obligó a mirar hacia atrás, reconocer lo vivido y preparar el terreno para una decisión que marcaría un nuevo capítulo en su vida pública. Nadie del equipo esperaba que el contenido de ese sobre fuera la chispa que movería las piezas finales. Pero así fue. Cuando abrió el sobre, encontró una instrucción que no alteraba el programa, pero sí lo empujaba a una reflexión que ya no podía aplazar. Ese pequeño documento se convirtió en el punto exacto donde su historia profesional y su vida personal dejaron de caminar en paralelo. Entendió que había llegado la hora de elegir sin miedo, con la claridad que solo llega después de haber sobrevivido a cambios, silencios y revelaciones que lo obligaron a mirarse de frente. Tomó la decisión con calma, sabiendo que cerraba un ciclo que había sostenido durante años. No lo anunció con dramatismo ni con discursos largos. Simplemente reconoció que había llegado el momento de escribir una nueva etapa, una donde la estabilidad emocional, la salud y la honestidad tuvieran el lugar que antes ocupaban los compromisos interminables. Y mientras firmaba ese último documento, comprendió que todo cambió con esa orden inesperada que lo obligó a detenerse y mirar hacia el futuro con absoluta firmeza.